Bueno, pues espero que hayan tenido una muy buena mesa, la nuestra lo fue, hubo incluso emociones ahí expresadas diversas, ya quedará todo grabado y también estuvo, pues gracias al esfuerzo que están haciendo y acompañamiento las colegas de las prácticas narrativas para tener ahí también nuestros sentipensares. Vamos a empezar con nuestro panel de cierre. Ahorita tenemos la presencia de 3 personas que, digamos, están pues en una generación distinta a las que nos acompañaron en el primer momento. Ustedes van a poder encontrar otra vez su semblanza en el librito que nos dieron, pero nada más de manera rápida les comento que está Tomás de Cepiadet, Elvira de Amnistía o de la Red. Bueno, está en Amnistía Internacional, pero también es parte de la red de abogadas indígenas, y Paulina, que es la directora del Centro de Colaboración Cívica. Y bueno, como ustedes saben, vamos a seguir la misma dinámica que los otros paneles de cierre, que sobre todo pues nos puedan, ya saben, no es una relatoría de lo que pasó en las mesas, sino sobre todo que a partir de la propia experiencia que ustedes traen, de lo que escucharon en el panel de apertura, de lo que ahorita discutieron en sus mesas, pues nos puedan un poco comentar qué fue lo que más les llamó la atención, algún aporte que estén identificando, y también sobre todo pues algo que les haya movido, que les haya hecho clic de lo que hemos estado comentando en esta mañana. Vamos a empezar con Tomás y después con Paulina terminamos con Elvira. Yo les voy a ir a pasar una tarjetita amarilla cuando se les pase falta un minuto. Gracias, Tomás. Bueno, gracias, Silvia. Tosa no vinta karan nana tata nana nenu ya. Iyo henya nishininaja van cantarán neran hecucuenduran irán ya. Muy buen mediodía a todas y todos. Primero hice la introducción en mixteco, que es una de mis lenguas maternas. Tuve la oportunidad de ser, yo creo que de los pocos en este país que tenemos esa posibilidad de ser bilingües de cuna, es decir, aprender la lengua indígena y el español al mismo tiempo. La lengua indígena porque mi abuela era totalmente monolingüe, entonces pues aprendíamos y mamábamos la lengua de la abuelita. Y les saludé y también me quedaba pensando justo en esta reflexión y un poquito en la mesa que me tocó el día de hoy, el escenario que tenemos, ¿no? Y que me parece tenso, cansado, como agobiado. Y desde ayer hacía yo esta reflexión en el tema de cuando colocaban el tema de las violencias y sus ciclos, ¿no? Y creo que ahí lo colocaba en la mesa el día de ayer, el tema que justo ahí vienen los choques de filosofías de Occidente y comunidades. La vida en las comunidades, y es creo que una parte de ese aprendizaje que uno puede tener, es que son ciclos, no son lineales. Y así como Sergio Aguayo ayer colocaba el tema del 94 y el golpe de Salinas de Gortari, pues en realidad la vida y la experiencia de las comunidades ha sido así. Ninguno de los derechos que se han reconocido a los pueblos indígenas han sido una dádiva de los estados. Uno conoce muy bien la historia del convenio 169 y uno sabe que desafortunadamente trajo consigo pérdidas de vidas, desplazamientos forzados, etcétera, para poder llegar a 1989. El 94 pues ya se ha enunciado de manera bastante ya fuerte en estos 2 días, que nos llevó a una reforma del año 2001, y en ese sentido yo creo que algo que tenemos que aprender es que todo en esta vida es luchar. Y la lucha es permanente, es diaria, es en distintos espacios. Y ahí yo quisiera como insistir en un tema justo por la mesa en la que me tocó ahorita, es cómo no perder la esperanza en este escenario tan complejo que tenemos. Y en ese sentido, creo que
Les voy a contar una anécdota que nos ocurrió hace algunas semanas con una comunidad. Cuando le preguntamos, la pregunta fue con el pueblo chocholteco y le preguntamos, ¿qué es lo que más les gusta de su comunidad? El 90% de las autoridades, hombres y mujeres que estaban en ese espacio, nos respondió la tranquilidad. Y de verdad que era un oasis, porque yo vivo en Oaxaca, y dices, chin, hasta yo me he olvidado de esa palabra, tranquilidad. Porque no puedes dejar a tu hijo o hija que se vaya a la escuela porque no sabes qué va a ocurrir. Todo lo que ya vivimos cotidianamente. Entonces creo que hay estos espacios de respiro, estos espacios en donde tenemos que reconsiderar que hay espacios de esperanza. Y ahí hay un programa muy interesante de Mardonio Carballo, que es la esperanza del otro. Y creo que sí, creo que no nos desesperancemos. Sé que vivimos un escenario sumamente complicado, pero creo que hay un escenario de esperanza en muchos sectores de esta sociedad. Y con esto quisiera también como colocar un tema que hemos insistido mucho desde los pueblos indígenas. Ninguna sociedad es perfecta, ninguna. Así como las sociedades urbanas, occidentales, tienen fortalezas, tienen debilidades, lo mismo ocurre con las comunidades. Tampoco podemos romantizar la vida de nuestras comunidades. Hay muchos retos que trabajar al interior de ellas, pero justo es ahí donde yo empiezo a entrar en conflicto. ¿Qué tiempo me queda? Para mirar un poquito, 2 minutos. Y justo ahí empiezo a entrar con el conflicto con estos conceptos desde la diversidad. Porque los conceptos desde la diversidad no solamente son conceptos que están de manera descriptiva, sino tendríamos que ir hacia atrás. Y son conceptos desde la diversidad epistémica. Democracia, derechos humanos, violencia. Son conceptos que personalmente a mí me cuestan mucho desarrollar. Y me he preguntado por qué. Y no lo voy a abordar acá, sino les platico la anécdota para que ustedes, para ver si me doy a entender del por qué. Un día, la delegada federal del Centro de Atención a Víctimas en Oaxaca me dijo que por qué los indígenas preferíamos ir con el curandero y no con el psicólogo. Y dije, pues nadie me había hecho esa pregunta y recordé cuando de niño, cuando de joven, nos curaban en la comunidad. Y en la comunidad te curan con la tierra. Y hay una palabra que usamos permanentemente en el caso de los mixtecos. Kubi inin, está enfermo, pero no tu cabeza, está enfermo tu interior. Inin, alma. Yubi inin, se asustó tu interior. Inin, tu alma, tu corazón. Nake equiño, uno, te voy a recoger con la tierra. Por eso a mí me cuesta mucho el tema de los conceptos, porque justo no son los mismos conceptos que están desarrollados desde esta parte de derechos humanos, cultura de la paz, democracia. Y si hablamos de democracia, tendríamos que revirar justo esta diversidad epistémica. Esta diversidad en donde hemos insistido el día de hoy, me vas diciendo, se me falta un minuto, en donde la competencia es permanente y nos han educado para la competencia, y en democracia los partidos políticos nos han educado a ello, a la competencia. Una buena práctica, no en todas, pero en algunas comunidades, es que no te educan para la competencia, te educan para la responsabilidad. Y si tú quieres acceder a un cargo, de entrada absolutamente nadie quiere tener ese cargo, porque es una responsabilidad enorme que justo se coloca en el escenario que Mico comentaba hace rato, que es hacer mayordomía. Y cerraría, ninguna sociedad es perfecta. Todas podemos aprender un poco de una y otra. Con eso cerraría y al ratito seguimos. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Gracias. Te paso ahora a ti la palabra. Muchas gracias, Silvia, y gracias al panel anterior y gracias a todas y todos en mi mesa por la reflexión colectiva. Algunas cosas que a mí me gustaría destacar en la lógica que nos proponen y que salieron en la mesa resonando con el panel. La primera, que creo que es algo que caló
bastante en nuestra conversación tenía que ver con si tenemos una idea del futuro o de cuál es el punto de llegada. Por un lado, sí, como sector, pero también y sobre todo como sociedad, ¿no? Y ahí decían cuál es esa idea de futuro o punto de llegada, decían en la mesa, a nivel personal, a nivel país, a nivel comunidades, a nivel sociedad civil organizada. Se destacó mucho desde una reflexión de diagnóstico la ausencia de un concepto compartido sobre la paz que nos pueda orientar hacia ese camino, ¿no? Y la ausencia de un diagnóstico compartido que pueda visibilizar desde la dimensión personal hasta el nivel estructural los impactos que estamos viviendo de la violencia. Y algo que les agradezco y que se colocó por ahí es, decían, algo que se ha visto en estos 2 días como un fuerte llamado de atención. Alguien decía, parece que antes se organizaron por el voto, ¿no? Los paneles de ayer, democracia, y hoy la organización es para poder vivir. Se hizo un llamado muy fuerte en esta mesa, que sí me siento con el compromiso de traer, de reflexionar y poner llanamente esa reflexión sobre las violencias que nos atraviesan, su impacto y cómo opera en términos de provocar un temor innombrable al sabernos víctimas de esa violencia, cómo nos inmoviliza, a lo mejor también, ¿no? Se planteó ahí una periodista indagando, decía, ¿por qué creen que no se ha hablado de eso? Y específicamente desde un enfoque también de seguridad, algo que se señaló es, ¿por qué no hemos hablado del gran poder militar, de la enorme militarización como parte del contexto en esta mesa que tiene que ver con derechos humanos y paz, ¿no? ¿Por qué no se habló de eso en el panel de democracias? Continuando con esta reflexión, otra idea que me pareció central en la mesa tiene que ver con el valor de hablar de esto, pero hacia ese horizonte de pensar futuros, también pensar en nuevos tipos de gobernabilidad y en capacidades y esperanza más allá de los estados y de las instituciones, reconociendo que estamos ante estados o ante un estado lastimado, insuficiente y cooptado, ¿no? Entonces decían, ¿cómo podemos ir abriendo en esa conversación de horizonte y de futuro, sí una reflexión sobre la coyuntura y esta coyuntura militarizada y lo que nos puede impactar, pero también sobre un horizonte mucho más largo que implica pensarnos, y ese es un desafío, más allá de los estados y a lo mejor más allá de los enfoques que hoy por hoy trabajamos, ¿no? Una última reflexión, que no sé cómo estoy de tiempos, muy bien, bueno, una última reflexión que me pareció muy interesante en la mesa tenía que ver con las identidades en este proceso de construcción. Y ahí se platicaba de, y algo que se relevó fue la pluralidad, sobre todo el día de hoy en los paneles, ¿no? Y como de traer a las conversaciones distintas perspectivas y visiones, desde el enfoque de eliminación del racismo, desde las comunidades y los pueblos, desde las mujeres afro, desde las mujeres indígenas, y algo que se mencionó y que es una identidad que estuvo ahí trayéndose mucho a la mesa era la identidad política del ser víctima, como un nuevo espacio de identidad que tiene que ocupar un lugar central en esta conversación de qué sigue, ¿no? Y cerrábamos con algunas reflexiones, porque sí hubo un momento creo que de mucho shock, y se usó esa palabra, shock. Cerrábamos con algunas reflexiones sobre en dónde podemos encontrar, porque no hay que inventar tampoco todos los hilos negros, pero en dónde podemos encontrar lo que decía Tomás, ¿no? Condiciones y posibilidades de esperanza. Y se hablaba de construir esas condiciones de esperanza, recuperando lo que creo que dijo Rommel y Abel, recuperando los saberes que existen y reconociéndolos, porque existen saberes para gestionar los conflictos sin violencias
en comunidades, en espacios, y existen también saberes para poder sobrevivir con el miedo, desde las víctimas y sus identidades políticas, para poder sobrevivir y para poder trascender y ver más allá. Entonces, recupero eso, que fue como una nota final en términos de para dónde continuar trayendo también cosas que se mencionaron en el panel. Muchísimas gracias, Pau. Elvira, por favor. Gracias. Bueno, yo quisiera iniciar con un tema que estuvimos hablando mucho en nuestra mesa y que creo que es importante traerlo y que tiene que ver con los contextos que van cambiando muchísimo, que el futuro de antes ya no es el futuro de ahora, como decíamos. Y una cosa que estábamos hablando que es un elemento muy importante es la violencia tan fuerte o las violencias tan fuertes que ahora estamos viviendo en las ciudades y en las comunidades, y una específica tiene que ver con el narcotráfico y el crimen organizado. Yo también soy de una comunidad indígena, yo soy Ayuk, de la Sierra Norte de Oaxaca, y me resonaba mucho esto que decía Tomás, que lo que yo más recuerdo como algo bonito de mi infancia es que crecí en un lugar tranquilo y seguro y que yo podía ir sola a la escuela a jugar, a lo que sea, porque sabía que era un espacio seguro y que yo estaba segura en la comunidad. Pero algo que a mí me tiene preocupada y que además de verdad yo no sé cómo le vamos a hacer o qué hay que hacer, es que está entrando durísimo pues el narcotráfico y las drogas a la comunidad, ¿no? Algo que yo me acuerdo cuando yo era chiquita, el gran problema era el alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Pero ahorita ya no es el alcoholismo el gran problema, ahora es el cristal, y mucha gente joven, bueno, de mi edad y más joven que yo, y adolescentes, chicas de 13, 14 años, están ya sea como quienes son quienes distribuyen o quienes son quienes consumen, ¿no? Y no es una cosa de mi pueblo, sino que he hablado con gente de otros pueblos alrededor, de otras regiones en el estado de Oaxaca, en la costa, en la Sierra Sur, en la Mixteca. Entonces es una problemática muy seria, y hablando con compañeros de otros estados también está. Entonces es una gran preocupación de la que no se está hablando suficiente, pero que está impactando directamente en la vida de la gente joven, de las adolescentes y de la propia comunidad, porque ahora es otro nivel de violencia, porque además, no sé cómo funciona, pero con varios compañeros lo que está provocando es que se ponen muy violentos con sus propias familias, y a veces la propia familia va y llama a la policía comunitaria a que los metan a la cárcel porque ya no saben qué hacer. Y las pocas familias que llegan a tener dinero para llevarlos al anexo, los anexos son lugares también bien violentos, ¿no? Entonces, es un problema que yo quiero compartirlo ahora, traerlo a la preocupación colectiva y que hablábamos en la mesa, como ese es otro elemento de contexto que tenemos ahora en México, y que además el narcotráfico y el crimen está tomando espacios de poder en la comunidad, en el Estado, a nivel nacional. Entonces, bueno, solo para que lo tengamos en cuenta, porque además decíamos, no es tan fácil además denunciar ese tema, porque la gente te conoce, sabe dónde vives, quién es tu familia, y entonces no es tan sencillo hablar de esos temas y posicionarse públicamente, ¿no? Aunque, claro, la comunidad a veces incluso sabe quién es la persona que está distribuyendo, pero es difícil hacer algo. Entonces, solo traerlo como compartirlo acá, y también relacionado con la militarización, los cacicazgos y los desplazamientos forzados. Otro tema que hablábamos es que ahora hay muchos desplazamientos que tienen que ver con el crimen, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver también con los megaproyectos. Entonces, otro tema muy importante que hablar. Y eso, bueno, también me lleva a hablar del tema, y que me dejó mucho pensando, que tiene que ver con el racismo también, ¿no? O sea, yo pensaba y pienso a veces también el racismo que se replica a través de las propias instituciones, ¿no? O sea, en México tenemos una institucionalidad dedicada a trabajar para pueblos indígenas y afromexicanos, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué postura está tomando ante las consultas, ante los megaproyectos, ante lo que está pasando en comunidades? Está del lado de las comunidades, está del lado del Estado, bueno, es el Estado además, ¿no? Es parte del Estado, pero bueno, ¿cuál es su rol y qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, también creo que es un momento complejo, porque además hay mucha gente que yo conozco que viene del movimiento indígena y que ahora está en esa institución, y que bueno, ya claramente la postura es distinta y no necesariamente son nuestras aliadas, ¿no? Nuestros aliados. También otro tema que yo quiero retomar, y que ya lo decía Tomás, es no romantizar, ¿no? Como no romantizar o idealizar a las comunidades. Quienes somos de allá también sabemos que no todo no es el mundo ideal tampoco, ¿no? Hay conflictos, hay mucha violencia de género también, hay machismo, hay patriarcado, o sea, hay cosas también rudas que hay que trabajar, o sea, tampoco vamos a romantizar ni a idealizar allá, pero sí, pues desde reconocer esos retos, pensar cómo colectivamente encontramos soluciones. Y esa es otra cuestión que yo quería como también traer, que tiene que ver con el tema del cuidado colectivo, y de cómo como movimiento también nos cuidamos, nos acompañamos y también logramos transformaciones sin
que en eso se nos vaya la vida y la salud, ¿no? Que desde ayer ya se hablaba de eso. No tengo la respuesta, pero hay que pensar cómo. ¿Tengo tiempo todavía? ¿Ya no? 1 minuto, sí. Bueno, y bueno, también retomar, y que me preocupa mucho, es el tema de que siento que vamos avanzando en ciertos derechos, lo cual es muy bueno, pero hay momentos donde yo me detengo a pensar y digo, esas cosas que parecían peticiones básicas hace muchos años, por ejemplo, que las mujeres indígenas hicieron una declaración de mujeres indígenas en Beijing en el 95, que fue un proceso muy importante, que yo la vuelvo a leer hoy y hay un montón de cosas que siguen siendo demandas muy vigentes, ¿no? Y entre esas, el tema de acceso a salud, a educación, a vida libre de violencia, a justicia, a un montón de cosas. Entonces también pensar cómo como movimiento hemos avanzado, pero cómo miramos quiénes están quedando un poco pues en mayor desventaja, ¿no? O sea, hay todavía muchas niñas que ni siquiera tienen acceso a educación primaria, por ejemplo, que se supone que ya es de las metas que debimos haber alcanzado, ¿no? Y bueno, y ni decir de además del tipo de educación, de la historia que se enseña en la escuela, que no necesariamente es tampoco antirracista ni incluyente de la historia de las comunidades. Muchísimas gracias, Elvira. Bueno, gracias a los tres porque, bueno, otra vez nos ponen en perspectiva lo que se habló en la mañana y también en las mesas, que además pensé que solo era nuestra mesa, pero que sí hay mucho, estamos muy tocados por cómo manejaron, ¿no?, el tema de la violencia, cómo nos está afectando, no solamente las violencias más estructurales, que es de lo que más se habló también en la mañana, sino como estas violencias directas que podemos ver de manera mucho más inmediata. Y en ese sentido, pues sí me gustaría ahora preguntarles un poco cuál es pues alguna perspectiva que ustedes ven del tipo de alianzas que se están construyendo actualmente para trabajar a favor de los derechos humanos y la construcción de la paz, cómo está llevándose la acción colectiva, etcétera, para que desde su perspectiva nos puedan compartir. Empezamos ahora con Pau, y luego Elvira y luego Tomás, ¿sí? Muchas gracias. Sí, algunas reflexiones sobre este tema de las articulaciones. Y yo tengo una primera reflexión que anotaba y reforzaba con el panel de la mañana. Porque se ha hablado mucho, ¿no?, sobre el tema de, creo que ha permeado en estos 2 días una mirada, una autoobservación que lo que nos espejea es un sector desarticulado, fragmentado, estructurado a través de agendas que luego no encuentran puntos de confluencia más amplios, más trascendentes. Y creo que todo eso son componentes importantes para reflexionar en la construcción hacia futuro, lo que tenemos que hacer, ¿no?, en términos de ajustar eso para alianzas más amplias y poderosas, de la mano con el tema de quiénes están sentadas y sentados en la mesa en esas alianzas, ¿no?, cómo también el sector de pronto, y lo han mencionado varias personas aquí, no es una idea mía, lo empiezan a tener en las conversaciones, varias compañeras y compañeros lo han dicho, pues una mayor pluralidad y diversidad, ¿no?, o sea, que no sea un sector mirándose hacia el ombligo. Pero otra cosa que yo quisiera agregar a este tema de cómo podríamos en este momento tan complejo articular y pensar alianzas a futuro, creo que tiene que ver también con ubicar, al menos es mi percepción, que estamos también en un momento, y lo decía alguien en la mañana, como de un cambio de paradigmas, ¿no?, de cambio de marcos de referencia, y entonces por eso también es tan complicado y creo que hay que ser empáticos con lo que estamos viviendo y no forzarnos tampoco a querer tener las respuestas perfectas y los procesos y las agendas acabadas, porque efectivamente desde ayer a mí me llamaba mucho la atención que decían, en un momento la apuesta fue los partidos políticos. Cuando yo escuché eso, yo mi generación, lo que sea que eso signifique, porque me siento ahí que no soy ni de una ni de otra, yo decía, ¿neta? O sea, ¿los partidos? ¿No? Y luego pienso, ok, pues sí, en ese momento hacía sentido, ¿y ahorita qué hace sentido? ¿Ahorita qué pinches respuestas tenemos? O sea, vemos todo lo que nos sirve, ¿no?, en términos más estructurales. Vemos sistemas económicos colapsados, rapaces, ¿no?, asesinos, vemos estados cooptados, insuficientes, ¿no?, a veces con voluntades, pero con dificultad para llegar. Vemos sociedades individualistas, egoístas. Bueno, entonces, ¿cuál es la salida? Que sí, coincidiendo en
en que no hay que romantizar soluciones, pero sí creo que para construir esos nuevos paradigmas tenemos que voltear a ver otras posibilidades y sobre todo escuchar de otras posibilidades, ¿no? Ahí ser conscientes de las posiciones que ocupamos. A quienes toca voltear a ver, pues voltear a ver, y a quienes toca ir y mostrar, pues mostrar. Cuando toca hablar, pues hablar, y cuando toca escuchar, pues escuchar, ¿no? Pero sí reflexionaba mucho sobre cómo tenemos delante una tarea grande en términos de que no es tan fácil dar respuesta a cosas complejas porque las estructuras y los paradigmas que se supone que nos orientaban, en términos de hay unos ciertos pactos sociales, pactos económicos, reglas del juego, marco de derechos, están muy trastocados y de pronto tienen poco sentido. Yo escuchaba que alguien decía en el primer panel, ¿no?, cómo el enfoque y el marco de derechos humanos se convirtieron en una herramienta para los pueblos. Y también ayer decían, el sistema interamericano y universal, las agencias de Naciones Unidas, digamos, se convirtieron en herramientas, en aliadas, y un poco yo me preguntaba si eso sigue estando vigente, no porque los derechos humanos no estén, lo están, pero no sé si sigue siendo un referente de cambio suficiente para orientarnos a una visión pues mucho más allá. Y quiero cerrar nada más como diciendo, cuando pienso en cambio de paradigma, también un poco lo que me imagino y que es complejo. Una vez escuché a Lederach decirlo y me acuerdo que me quedé así, pero habría una reflexión diciendo, ¿dónde quieres estar en 100 años? Y yo, pues no voy a vivir tanto, ¿no? Y decía, sí, por eso, ¿dónde quieres estar en 100 años? Entonces, pues sí, los paradigmas se supone que tienen que tener esos niveles de trascendencia, ¿no? Conscientes de que los ciclos vuelven, pero también de que hay que plantearnos futuros más grandes para los que efectivamente las instituciones y los tiempos de los gobiernos pues no van a ser suficientes, ¿no?, ni de lejos. Entonces ahí a lo mejor conectar un poco con eso que decían ayer, ¿no? En estos procesos de articulación, esas visiones radicales creo que tienen que ver con eso, con decir, sí, lo que hay ya no sirve, no vamos a tener la ambición de deshacer ese sistema, pero cómo poder ir construyendo pequeñas posibilidades diferentes, y entonces ahí sí reconectar con lo que decía Lolis, la reflexión de estructura o de sistema que es de muy largo aliento, y la de coyuntura, o lo que decían de, creo que fue, ya no me acuerdo, ambiciones radicales pero cambios reformistas, ¿no? Y para eso a lo mejor en las articulaciones sí, pensar en los gobiernos y en las incidencias como esos, como digamos hitos de reforma que te van permitiendo avanzar, ¿no? Reflexionaba un poco en eso, en términos de las articulaciones. Y la otra parte, si todavía tengo tiempo, la otra parte que reflexionaba, y si no lo digo en la siguiente ronda, creo que tiene que ver también con cómo hacer articulaciones, y lo que dijo ayer Jessica me pareció muy poderoso y lo reafirmé en mi mesa hoy, que empiecen por reconocernos como personas que estamos aquí, con corporalidades, con emociones, con historias, con anhelos, porque no nada más estamos haciendo cambios racionales, analíticos, por un compromiso, un sentido de justicia social, sino también pues porque hay una apuesta sí política, pero sobre todo también pues hasta de identidad y de trascendencia, ¿no? Y de pronto parece que eso no está nunca en las conversaciones. Y eso no solo es importante porque el cuerpo nos habla y si no nos enfermamos, sino también pienso que es importante porque de ahí viene nuestro poder realmente, de lo que sí aquí nos mueve y nos dice, yo quiero estar aquí, trabajando en este movimiento, trabajando en esta organización y voy a hacer de esto pues mi estilo de vida, ¿no? Y si no conectamos con esas cosas, sí, los caminos parece que se cierran mucho y que no hay muchas luces que ver, ¿no? Muchas gracias, Pau. Sí, bueno, también quisiera hablar de este tema, retomar un poco lo que decías de conocernos y reconocernos, ¿no? Por ejemplo, allá en la mesa hablábamos de Marta Sánchez, que para las mujeres indígenas
pues es una compañera importante y como ella muchas más que han sido nuestras maestras, ¿no? y que siguen siendo. Creo que esa es una cuestión importante de conocernos, reconocernos y también reconocer a nuestras aliadas, ¿no? O sea, creo que también las mujeres indígenas de las organizaciones varias han tenido también aliadas y compañeras que nos han abierto puertas muchas veces también, ¿no? Y eso pues es muy útil porque, como ayer decíamos, a veces quien logra tener los contactos, los espacios, la palabra, muchas veces son personas que tienen de alguna forma cierta posición de privilegio, ¿no? Y muchas veces es también de reconocer cuando lo usan para algo positivo, que es justamente para construir a las luchas colectivas, ¿no? También yo creo que yo lo que pensaba cuando hablábamos de cómo funcionan estas alianzas y acciones colectivas, creo que algo que ha estado haciendo mucho el movimiento de mujeres indígenas es cómo agruparse, ¿no? O sea, está la Red Nacional de Abogadas Indígenas, donde yo participo, pero está el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas también, que esa surgió en el contexto de Beijing, que lleva muchos años. Claramente yo no fui fundadora, yo era bebé cuando surgió, pero, o sea, hay espacios como esos. Está el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, que aglutina mujeres indígenas de África, de Asia, del Pacífico, de las Américas. Creo que eso se ha hecho mucho y funciona bastante porque es muy difícil ir solas, ¿no? O es muy difícil poder llegar a ciertos espacios estando solas. Entonces creo que eso es algo muy importante que hay que retomar. Y bueno, como uno de tantos ejemplos, y creo que otra cosa es la forma en que se toman decisiones. Yo he estado en reuniones que duran las horas y horas y horas sobre un mismo tema con tal de llegar al consenso, ¿no? Y creo que a veces eso nos falta porque a veces siempre tenemos la presión del tiempo. Y yo misma a veces también reconozco que estoy así como, oigan, pero teníamos una agenda para el día y llevamos toda la mañana en una misma cosa, ¿no? O sea, pero a veces es muy importante también dar esos espacios para hablar, para dialogar, para llegar a decisiones que al final nos van a beneficiar y nos van a ayudar a avanzar, ¿no? Pero a veces pues nos falta tiempo y que tiene que ver seguramente también, ¿no? Con este pues sistema capitalista en el que vivimos. Pero creo que es importante retomar ese ejemplo también de las comunidades que tienen sus asambleas que pueden durar días para construir consensos, para tomar decisiones, para elegir autoridades y tal. Otra cosa que yo pensaba y es como que muchas veces parece que estamos divididos por temáticas, ¿no? Como quien trabaja tierra y territorio está en lo suyo, y quien trabaja feminicidios está en lo suyo, y quien está en acceso a la información, y quien está en transparencia, y quien está en presupuestos. O sea, como cada quien está en lo suyo y es experto, y está muy bien que tengamos gente experta, pero también creo que habría que tener espacios como este o como los otros que queramos imaginar para intercambiar información, para compartir saberes, hay información que estoy segura que la gente sabe, que a mí me podría servir un montón, pero que como no tenemos espacio para hablarlo, a lo mejor no me entero. A lo mejor alguien desde Transparencia está investigando cosas que le sirven a la gente de tierra y territorio. A lo mejor quien está trabajando presupuestos le sería muy útil hablar con las compañeras de las casas de la mujer indígena, que les está impactando directamente lo que está pasando con el presupuesto público. En fin, ¿no? Solo creo que es como una invitación a trabajar de manera más articulada y no seguirnos tan en este es mi tema, yo me enfoco acá, sino buscar espacios para dialogar. Claro que tampoco todas podemos hacer todo, pero sí podemos acompañarnos, apoyarnos, compartirnos información. Y otra cosa que yo quería retomar cuando decías lo de los partidos, que la gente a veces lo veía como un horizonte, yo creo que no solo es mi sentir, sino puede ser un sentir compartido en la comunidad, es que los partidos llegan a dividir, ¿no? Llegan a dividir a la comunidad y llegan a generar violencia, y hemos visto un montón de esos ejemplos donde la gente, o sea, toma decisiones en asamblea y tal, pero cuando llegan los partidos la cosa se pone ruda y divide a la comunidad. Entonces, al menos yo no los veo ni como esperanza ni creo en ellos, ¿no? Y ya, y por último, creo que una cosa también, un poco de crítica también al propio movimiento y que yo quiero compartir acá, es que a mí me ha tocado escuchar a varias compañeras que trabajan en organizaciones mixtas y que viven muchísimo machismo también de sus propios compañeros, ¿no? Y que muchas veces se cuenta así en espacios de confianza, te lo cuentan, te lo dicen, pero casi nadie se atreve a decirlo públicamente porque eso va a afectar la imagen de los compañeros, la imagen de la organización, la imagen del movimiento, pero creo que es un tema que es una realidad, ¿no? O sea, el machismo está incluso presente en las propias organizaciones y hay que reconocerlo, hablarlo y hacer algo, porque si no, terminamos desgastando a nuestras propias compañeras y además de la lucha que de por sí se lleva en el movimiento y en el tema que trabajan, tener que librar otra lucha interna para poder hacer su trabajo. Y por ahí lo dejaría. No sé si me quedaba más tiempo, ¿no, verdad? Un minuto si quieres. Bueno, un minuto, lo aprovecharé. No, bueno, también solo pues decir que creo que también este tema que yo traía hace ratito, o sea, me preocupa y además me hace pensar
¿qué más hay detrás, ¿no?, del tema del crimen organizado y las drogas entrando a las comunidades? O sea, sí es el crimen, sí, pero además, ¿qué más hay detrás? Porque pienso yo, esta juventud que ahora está siendo afectada fuertemente va a quedar desmovilizada. Y entonces, ¿quién va a defender la comunidad? ¿Quién va a defender el territorio? ¿Quién va a estar ahí al frente cuando la gente que está ahora, la gente adulta, ya sea mucho mayor y sea la gente joven quien quede al frente? Yo pienso mucho como, ¿qué va a pasar? Porque de verdad es impactante el impacto en la persona físicamente, emocionalmente, y me preocupa un montón que además pareciera que no importa, ¿no? Como nadie está hablando de eso, nadie está preocupado. Bueno, me refiero, cuando digo nadie, me refiero a las instituciones y al Estado, ¿no?, que al final tiene un rol que debería estar cumpliendo. Muchas gracias. Gracias. A ver, voy a hacer una pausa, tengo que recibir una llamada de casa, entonces, un segundito. Bueno, Navy con Irán de tú, ay Dios mío. Vamos a tomar el ejemplo de Mico, de ponernos de pie tantito y estirarnos mientras toma su llamada, y bueno, nos sirve a todos el pretexto, no te preocupes. Si no, no vamos a estar ni aquí ni allá, pero estirémonos. Falta un minuto de silencio, sí, ahorita lo hacemos. No sé si cambiando la lógica, ¿dónde está Mico? ¿No pasa nada? Ya no funcionó, yo que soy tan neurótica ya voy a estar sobrepensando que lo hice todo mal. Bueno, tomémonos ahora nuestro minuto de silencio. No hay afectaciones graves en el orden, entonces si quieren nos tomamos un momentito nada más para volver a, incluso nos ayuda para volver a concentrarnos y estar aquí y ahora. Bueno, Navy y Koiniran Ashika, Nubi y Koiniran. Esas palabras que son en mixteco, yo las escuchaba cuando iba a las asambleas, o cuando voy a las asambleas de mi comunidad, y justo le decía yo a mi papá que por qué la gente se disculpaba al momento de hacer uso de la voz en las asambleas. Y me dice, ponga atención porque no es una disculpa. Entonces, y efectivamente, cuando en algún momento me tocó leer al maestro Ubaldo de San Juan, de Santiago Apuala, Oaxaca, en realidad es un discurso ceremonial. Y el discurso ceremonial implica que tú pides un permiso para hacer el uso de la voz en ese espacio público. En otras palabras, y a lo mejor no sé si sea adecuada la equivalencia, es como aguanta vara, porque lo que te voy a decir probablemente no te guste, pero me tienes que escuchar, ida y vuelta, y nos hablamos de corazón a corazón, de alma a alma, no de mente a mente, que ese es uno de los temas claves cuando Elvira decía el tema de la pérdida de estos escenarios que estamos viviendo y la violencia. Esos códigos lingüísticos se están acabando. ¿Y qué tienen como consecuencia? Justo estos escenarios que tenemos también en las distintas regiones del país.
y quería hacer esa reflexión antes de estos 3 puntitos que quiero colocar. Primero, creo que habíamos comentado en este espacio y creo que en otros momentos que no romanticemos a las comunidades, pero tampoco debemos de olvidar las relaciones de asimetría que han tenido los pueblos indígenas y los estados. Y eso es una realidad. Y estas relaciones asimétricas que nos han llevado y nos han condenado, por ejemplo, en mi caso, y se los hice mixteco, pero en realidad el índice de hablantes del mixteco día a día lo estamos perdiendo. La lengua maya, por ejemplo, que hace 10 años tenía una vitalidad importante, es la lengua que más ha perdido hablantes en los últimos 10 años, de acuerdo a los datos del INEGI. Esa es nuestra realidad. Y en ese sentido, ya un poco entrando a la inquietud que nos colocaba Silvia, es que quisiera colocar 2 inquietudes ahí. A ver, ¿qué podemos aprender de las comunidades para justo estos momentos que estamos viviendo? Y pensaba que hay 2 principios fundamentales que justo en este ciclo de violencia que hemos vivido las comunidades nos han ayudado mucho. El principio de complementariedad y el principio de solidaridad. Y son 2 principios que los distintos espacios del Estado mexicano ha criminalizado. Por ejemplo, el principio de solidaridad. Si tú le das un RAI a una persona migrante, una persona que viene de otro país, ¿qué va a ocurrir? Pues te van a detener y te van a acusar de un delito, que fue el caso de Santiago Quiavicuzas. ¿Sí? Ese principio el Estado mexicano lo criminaliza y esa es la realidad que tenemos. ¿Cómo hacemos para que el Estado mexicano entienda que eso no es ningún crimen? Que lo que estás haciendo es dándole un RAI, y si vas a mi comunidad y vas caminando, oye, te doy un RAI, va, súbete, vámonos. Que fue lo que le pasó a esta persona de Santiago Quiavicuzas. El otro principio, el de complementariedad. Todas y todos los que estamos en este espacio, no lo sabemos todo. Y nuestras agendas, como ya lo dijimos, pues son distintas, porque somos diversos, diversas. Pero a partir de eso, ¿cómo hacemos para poder dialogar? Pero justo tiene que ser un diálogo, justo escuchándonos, dialogando. Porque como decimos coloquialmente, si yo me monto sobre mi burro y no me bajo, pues va a ser muy difícil dialogar. Y eso es algo que uno aprende permanentemente en comunidad. Hay un meme hace un tiempo que decía, ¿cómo haces para mantenerte humilde? Creo, si no me equivoco. Pues que te den un cargo, vete a una asamblea y que te den tus regañizas que nadie te va a dar. ¿Sí? Y te van a tachar, aunque mi abuelita le decía a mi papá, Tenacubín, y dije, ¿cómo va a insultar así es su hijo? Y su hijo es profesor, porque le dijo, eres un hombre ignorante, así se lo dijo. Y tenía razón la abuelita, porque mi papá había vivido fuera de la comunidad y no conocía la dinámica comunitaria. Y para conocer la dinámica comunitaria tienes que estar adentro. ¿Cuánto tiempo me queda? 1 minuto. En ese sentido, bajo estos principios, me parece que algo que se tiene que revisar es qué aportes tienen los pueblos indígenas en materia de gobernanza, derechos humanos y todo lo que queramos para este país. Y solo pongo un ejemplo porque hay muchísimos, y lo platicaba ayer con Clara Hutzimán. El tema de combate a la corrupción. Este país que no encuentra salida al combate, porque aunque nos digan que no hay corrupción, la corrupción está ahí. Hay comunidades de Oaxaca que han tenido que recuperar ellas el recurso porque el Estado no les da respuesta. Y el caso está en Tlazoyaltepec ahorita. 20 años de prisión en la comunidad, no fuera en la comunidad. De los 16 millones ya recuperaron 8 y ya tienen el compromiso para recuperar los otros 8. ¿Sí? Hay muestras de gobernanza que este país tiene que revisar que no está dando y que hay otros sectores, yo me refiero a pueblos indígenas, puede haber otros sectores de la sociedad que pueden darnos una muestra de cómo sí poder revertir estos escenarios. Y por eso, insisto, no perdamos la esperanza, sigamos luchando. Y cierro en esta parte. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Gracias a las 3 por sus aportes en esta parte pues de articulación y de poner también sobre la mesa la necesidad de
pues de lo que pone Tomás, la complementariedad de los saberes diversos, como nos dice Elvira también, ¿no? O sea, también un poco para no azotarnos tanto y decir, ya nosotras no tenemos nada que aportar. Creo que justo el tema es cómo vamos encontrando el aporte desde las diversidades. Y pues también ser muy conscientes que las diversidades implican una construcción que no es fácil. Mientras más diversos somos, más conflictividad y más diversidad nos implica pues negociar más, aprender más, implica más tiempo para ponernos de acuerdo, lo cual no es malo, pero que tenemos que tomarlo en cuenta de que no va a ser tan sencillo como cuando nos juntamos solo con las y los iguales. Y bueno, nada más me gustaría hacer esta última ronda un poquito más cortita, ¿sí? Pero para que ustedes nos pudieran compartir desde el lugar en el que están, qué propuesta, qué inspiración nos dejan. Digo, nos han dejado varias, no perder la esperanza creo que es la más importante después del apachurrón de algunas mesas. Pero sí que nos puedan dejar pues algunas ideas de ustedes qué siguientes pasos están viendo importantes, ¿no? Pueden ser en lo inmediato, como ya lo dijimos, pero también en esta lógica de los 100 años que nos pone el EDERAC a pensar, ¿no? Entonces, empezamos con, tú empezaste, ¿verdad? Ahora empezamos con Elvira, después Tomás y después Paulina. Bueno, intentaré ser breve. Creo que una cosa que es importante que hagamos es el trabajo antirracista, tanto a nivel individual como colectivo. Creo que es fundamental. Y así como es importante también hablar de desigualdad de género y hablar de feminismos y hablar de movimientos de mujeres y tal, es muy importante también hablar de racismo y de antirracismo, ¿no? Cómo ser antirracista y que va mucho más allá de solo reconocer que hay racismo, sino además qué vamos a hacer, ¿no? Creo que eso es fundamental. Otra cuestión bueno, que ya lo hemos dicho varias veces es que tengamos más espacios de diálogo entre los diferentes movimientos y desde las diferentes posturas. Otra cosa que también pensaba es cómo avanzamos sin retroceder en otras cosas, ¿no? Solo como el ejemplo del reciente censo del INEGI, por ejemplo, ya incluyó la pregunta para personas afromexicanas, pero para mí fue un gran retroceso con personas indígenas, porque a mí coincidió que yo estaba en mi casa ese día, entonces yo respondí el censo, y la pregunta para personas indígenas no era ¿te consideras una persona indígena o eres indígena o alguna cosa así más desde la identidad?, sino era ¿hablas una lengua indígena? Y yo sí la hablo, pero hay mucha gente que ya no, pero que no por eso deja de ser indígena, ¿no? Porque también hay toda una historia de racismo y de violencia, y incluso desde el Estado, cuando en las escuelas, por ejemplo, a mi mamá y a mí me tocó todavía un poco, los obligaban a hablar español en el salón de clases y si no, te castigaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se ganó algo y a la par, sin darnos cuenta, perdimos otra cosa. Entonces, nada más poner ahí mucha atención. El vínculo de lo individual con lo colectivo también, creo que es muy importante. Tarsila siempre lo decía, lo que nos pasa a una persona impacta a la colectividad. Ella lo hablaba en el contexto de las mujeres indígenas, las violencias que nos atraviesan a las mujeres indígenas, claro que impactan también a la comunidad, así como lo que le pasa a la comunidad nos impacta también a nosotras, ¿no? Entonces, lo traigo aquí también porque lo que le pase a una persona o a un colectivo nos impacta a todas y hay que tomarlo como algo colectivo y que entonces necesita una respuesta de la misma forma. Y ya, gracias. Bueno, ¿cuál es el mensaje? Primero, creo que algo que hemos insistido en el espacio de manera permanente es cómo repensar nuestro trabajo, más bien, si lo hacemos, fortalecer nuestro trabajo desde arriba y desde abajo. Es decir, no solo desde un escenario. O sea, creo que necesitamos seguir dialogando con el Estado, y eso es una realidad, y creo que muy bien lo colocaba, no sé dónde está Amaranta, que tampoco todo es malo. Hemos encontrado, creo que actores en el Estado con los que puedes tener un diálogo, o con el sector empresarial, etcétera, como lo colocaban. Pero no olvidar, y lo decía ayer Clara, ¿qué está pasando abajo, a ras de piso? Y yo le decía en mi mesa, mi papá es AMLO. O sea, y le preguntas por qué, porque nadie nos había vuelto a ver. En Yucatán un día con un taxista le digo, oiga Leo, ¿y por quién votaría usted? Si me lo ponen en la boleta, voy nuevamente por él. Así. Tiene base.
y tiene una base muy fuerte, porque la generó, ¿sí? Y por eso estas tensiones que tenemos. Es decir, me parece que no es un tema de competencia, porque en realidad tenemos un déficit enorme en materia de derechos. Sin embargo, sí tenemos que repensar el trabajo de abajo, primero. Segundo, creo que tenemos que dejar de pensar desde la homogeneidad, porque reproducimos muchos aspectos y totalmente de acuerdo, Elvira, tenemos que hacernos una autocrítica también al interior de las organizaciones. Nosotros y nosotras actualmente estamos trabajando un protocolo de acoso justo porque tenemos que hacer una autocrítica al interior de la institución. Pero cuesta, y cuesta porque nos han formado de una manera que seguimos pensando desde la homogeneidad. También y quisiera ir cerrando también con este aspecto de escuchar, aprender, dialogar. Todas y todos aprendemos algo del uno o del otro. De verdad que muchísimas gracias a las organizadoras, a Regina, a Sheili, a Aide y se me va el nombre siempre de Mónica, por la invitación, porque creo que a mí no me había tocado estar en este tipo de espacios y a mí este tipo de espacios me imponen. Y voy a ser bastante honesto y sincero, porque mi espacio de interacción es otro. Y cuando en la mesa tengo a gente blanca, me cuesta. Y me cuesta porque históricamente hemos sido racializados. En la secundaria yo tuve que ocultar y preparatoria tuve que ocultar mi identidad para poder sobrevivir. Porque de lo contrario no podía sobrevivir ante escenarios en donde eran muy violentos. Entonces, me cuesta, y se lo decía yo a Emiko ayer por el trabajo que llevamos con Coopera, le digo, a mí me cuestan estos espacios. Y de verdad, muchas gracias por habernos escuchado a todas y todos, y que justo vean Clara, Sergio, y los que estuvieron el día de ayer en esta trayectoria, ustedes, o el resultado del trabajo que ustedes han hecho también es esto que saca, que vemos en la mesa 2 personas indígenas. Eso creo que es un granito que vamos ganando poco a poco. Y como decimos, cueni, cueni, despacio, despacio. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias. Pues es que tengo muy poco que agregar a lo que han dicho, pero 2 ideas nada más. Una, construyendo sobre esto que decía Tomás en términos de siguientes pasos. Algo que he visto constante estos 2 días más allá de estos 2 días, es como un anhelo que hay en el sector también de congruencia y de, digamos, como de reflexión crítica, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que tiene que seguir sucediendo totalmente, como lo decía ahora Tomás, y quizá lo único que yo diría como sugerencia o como de siguientes pasos es pues cómo pensar esos procesos desde un lugar no de exigencia de la perfección, ¿no? De tenemos que ser absolutamente congruentes y que las aspiraciones políticas todas se vivan acá, sino desde un lugar de poder dialogar esas contradicciones de manera más pedagógica, porque nos atraviesan invariablemente, ¿no? Y de pronto en la manera de acercarnos podemos encontrar pues más respuestas si lo hacemos desde un lugar más pedagógico, que lo platicaban ayer algunas personas, ¿no? Que el que estamos viendo en un espectro más amplio, que es el de cancelar, denunciar, reprimir, eliminar esas cosas que son criticables, porque hay muchas cosas criticables en el sector, en las organizaciones, y por qué eso es importante no solo para nosotras mismas, para darnos espacio de posibilidad, sino también para dar luz a otras y otros en términos de cómo ir abordando esas cosas complejas. Son conversaciones muy difíciles porque fallamos, ¿no? Y entonces esa sí sería para mí una invitación, porque lo he sentido mucho presente en el ambiente y lo he visto en muchas organizaciones, ¿no? Y creo que es importante para que estemos bien planteadas hacia afuera, estar bien planteadas hacia adentro. No hay que desestimar eso, ¿no? Y la otra reflexión muy así, nada más, ya lo dijeron muchas, pero me sumo,
Ahí ya les aventamos la bolita y ustedes sabrán qué hacer con eso, pero sí creo que seguir manteniendo estos espacios y sobre todo, no para articular una agenda y la coyuntura y ese gran paraguas, pero sí para seguir entendiéndonos el contexto en el que estamos, nada más, ¿no? O sea, no para, y entonces, ¿qué vamos a hacer juntas? Para seguir entendiéndolo, nada más. Para seguir haciendo ese diagnóstico o esas reflexiones, esas escuchas de lo que cada quien está viviendo con el objetivo de escucharnos, porque el simple hecho de escuchar todo lo que hemos escuchado nos interpela y te ayuda a entender mejor el contexto y tu posición en ese contexto, ¿no? Entonces, siguiente encuentro. Muchas gracias, Pau. Pues muchas gracias a las tres. La verdad es que sí nos dejan con un mejor tono para terminar. Gracias además pues por poner sobre la mesa cosas importantes como no obviar nuevas violencias que estamos viviendo, porque el obviarlas no significa que van a desaparecer, pero tampoco perder la esperanza de que podemos abordarlas desde otro lugar. Y algo que pone Tomás sobre la mesa, despacito, o sea, en el sentido de, mi abuelo decía, despacio que voy deprisa, ¿no? Como tomarnos los tiempos, las respiraciones, escuchar el cuerpo, dialogar, ¿no? Eso implica espacio también y tiempo y no desesperarnos de querer modificar en este momento todo para que ya todo esté en algo que además nunca hemos tenido tampoco. Yo no sé cuando algo súper bueno pase cómo lo vamos a vivir porque nunca lo hemos vivido, ¿no? Pero eso nos ubica, nos pone, nos da tierra y yo les agradezco muchísimo. Gracias por este panel y por el evento y le paso la palabra a Regina para que nos diga qué sigue después de ahorita. Gracias, colegas, muchas gracias por este panel.